Si la práctica hacia el maestro, ¿por qué la evaluación anual de desempeño docente en Colombia no contempla la práctica pedagógica? Yo, Lorena Lozano, como docente, afirmo que la práctica pedagógica debe ser el núcleo de todo proceso educativo, y más si pretendemos hablar de calidad educativa en Colombia. Tras esta corta reflexión, tengo una propuesta para resignificar la evaluación anual de desempeño docente. Mi propuesta se llama Práctica Evaluada Docente Transformado. Establecimientos educativos con docentes competentes 365 días. ¿Y qué tiene que ver la práctica pedagógica con la calidad educativa? Pues muchas han sido las investigaciones y los estudios que se han llevado a cabo internacionalmente para entender esta relación. El estudio McKinsey en el año 2010 revela una serie de acciones e intervenciones específicas que realizaron los diferentes países teniendo en cuenta la práctica pedagógica y al docente. Es importante entender cuál es la capacitación y la formación docente, cuáles son esas acciones que ocurren dentro del aula para que podamos hablar de calidad. Para el caso colombiano, en el año 2002 se llevó a cabo la revolución educativa. La revolución educativa busca equidad y justicia social para todos los colombianos, por medio de 4 ejes específicos: la calidad, la cobertura, la pertinencia y la eficiencia. Estos 4 ejes son realizados mediante un proceso cíclico que contempla unas metas, una fijación de metas, una evaluación de aprendizajes y competencias y unos planes de mejoramiento. Si hablamos del magisterio colombiano, en Colombia ocurre algo particular. Colombia tiene 2 estatutos docentes, uno es el 2277 y otro es el 1278. Los maestros que están nombrados con el decreto 2277 no presentan evaluación anual de desempeño. Los maestros que pertenecemos al 1278 sí hacemos nuestra evaluación anual de desempeño. ¿Qué pretende esta propuesta? Esta propuesta pretende vincular 3 ejes que para mí son necesarios a la hora de hablar de prácticas pedagógicas y de evaluación docente. El primer eje hace referencia a la investigación, le apuesto a la investigación como un mecanismo para reflexión, para entender todos los procesos educativos en Colombia. Le apuesto a la evaluación, pero no una evaluación única anual, una evaluación que tenga un seguimiento, una retroalimentación de mi quehacer, una retroalimentación de eso que yo estoy haciendo bien y de eso que tengo que mejorar para hablar de calidad educativa, y una pedagogía. ¿Cuáles son las estrategias que utilizo para enseñar? ¿Cómo son mis procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo vinculo la cultura, el contexto, teniendo en cuenta la zona geográfica en la cual yo trabajo? ¿Esto articulado a qué? Articulado a las competencias funcionales y las competencias comportamentales que llevan a cabo la evaluación anual de desempeño actualmente. Mi propuesta consiste en 4 etapas específicas. La primera etapa sería la divulgación y la capacitación por parte del Ministerio de Educación Nacional a cada Secretaría de Educación, donde se establezca una oficina para la calidad del desempeño docente, mediante unos encuentros provinciales, unos foros provinciales y departamentales, donde todos los maestros, directivos y toda la comunidad educativa sepan cuál es la nueva evaluación, cuáles son esos cambios que va a tener la nueva evaluación y para qué esos cambios. Esa sería como la primera etapa. La segunda etapa es la planeación de un proyecto de aula que valdría como evaluación de desempeño anual docente. Este proyecto de aula está ligado como proyecto transversal desde el Plan Nacional de Lectura y Escritura, porque una de las debilidades que he notado en mi profesión es que la mayoría de docentes no sabemos leer y escribir. Y estoy convencida que el docente que sabe leer y escribir enseña a leer y escribir. Por eso la articulación con el Plan Nacional de Lectura y Escritura. El Ministerio de Educación Nacional aporta un tema nacional para llevar a cabo el proyecto de aula. Supongamos, el primer tema sería: como colombiano le apuesto a la paz. Cómo cada docente desde su quehacer diario puede
contribuir al proceso de paz, como desde educación física, desde ciencias naturales, desde artes, desde química, desde física, yo puedo crear un proyecto de aula que se enfoque a, a la paz en Colombia y que de una u otra manera fortalezca las competencias de lectura y escritura. Este proyecto tendría una planeación al inicio del año escolar, tendría 2 visitas por parte del rector, que es el seguimiento a la observación de clase, pero observación de clase referida al proyecto de aula, con una respectiva retroalimentación para que al finalizar el año, cuando llegue la hora de otorgar un puntaje a ese proyecto de aula, el docente tenga claro cuál fue el proceso que hizo y pueda evidenciar entre sus pares este proyecto. ¿Cuál sería la tercera etapa de mi proyecto, de mi propuesta? La etapa es que el rector pues es el encargado de hacer las visitas y de llevar el seguimiento del proyecto de aula. El rector asigna un puntaje al finalizar el año escolar de ese proyecto de aula. Y la cuarta etapa, ¿cuál sería? La cuarta etapa sería ya los incentivos y todo lo que vincula los mejores proyectos llevados a cabo en la institución. Mi propuesta es que la evaluación de desempeño anual se convierta en un proyecto de aula que articule todas las competencias que nos permiten ser medidos como buenos docentes. Las competencias contemplaría las competencias funcionales, las competencias comportamentales, pero ligadas al eje investigativo, al eje de evaluación continua y al eje de pedagogía. ¿Cuáles serían esos incentivos? Los mejores proyectos tendrían la posibilidad de participar de un foro provincial, departamental y nacional. El incentivo sería al finalizar el año, en la evaluación, un sueldo, un salario mensual vigente para ese docente que haya logrado su puntaje máximo en el proyecto de aula. También tendría la oportunidad de acceder a especialización, a maestría o a doctorado, a publicación en la revista que lanzaría el Plan Nacional de Lectura y Escritura como proyecto transversal de prácticas de desempeño docente, una publicación en la revista y la posibilidad de viajar fuera del país a conocer otros sistemas educativos donde las experiencias de aula o las prácticas de aula sean reconocidas a nivel mundial. Esa sería como mi propuesta en cuanto a los incentivos. Respecto al costo de la propuesta, estaría sujeto a la reforma integral que debe hacerse al Sistema General de Participaciones, al rubro que anualmente se le asigna al Ministerio de Educación Nacional. Estaría también sujeto a los proyectos que cada Secretaría de Educación desarrolle para la capacitación y formación docente en busca de la calidad educativa. Yo creo que es una propuesta viable, teniendo en cuenta que es necesario involucrar la práctica pedagógica en la formación docente y en la evaluación docente para que podamos hablar de calidad educativa.